Bien, ¿listos para esta exploración fascinante? Hoy nos metemos de lleno en fragmentos de un clásico, ¿no? Autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Mm, Tenemos pasajes clave del libro y la idea es sacar lo más jugoso, las claves de su vida, sus enseñanzas y por qué resuena tanto todavía hoy. sí, es un libro aso. Y no es solo una biografía, ¿eh? Él mismo dice que lo escribió para, bueno, abrir ventanas de la mente y el espíritu. Y vaya que lo hizo. Totalmente. Los conceptos que maneja sobre meditación, energía vital, conciencia, han ido mucho más allá de los círculos espirituales. Hoy los ves mencionados en psicología, en bienestar. Claro, Se les reconoce como una figura súper importante del siglo XX, ¿no? Por traer toda esta filosofía oriental a Occidente. sin duda. Y los textos que vamos a ver hablan de un linaje espiritual. ¡Wow! Impresionante. Sri Yukteswar Giri, Lahiri Mahasaya y hasta el casi mítico Mahavatar Babaji. Ajá. Pero lo que te atrapa de verdad son las historias. Encuentros con santos que, bueno, según cuenta, hacían cosas fuera de lo normal. ¿Cómo le entramos a eso? Justo ahí está el punto clave, creo yo. Más allá de lo increíble que suene, lo interesante es cómo Yogananda usa esas experiencias para explicar principios del yoga. Ah, claro. No son solo milagros porque sí, son demostraciones, desde su punto de vista, de leyes naturales, pero más sutiles. Hablan del dominio de la mente, la materia, el papel del gurú, y nos meten de lleno en el Kriya Yoga. El Kriya Yoga. Los textos dicen que es una contribución única e inmortal de la India. Ujú. Una técnica que, manejando la respiración y la energía, busca acelerar la evolución espiritual. Uf, suena intenso. ¿Cómo explica él que algo así funcione? Esa es una muy buena pregunta. Él lo presenta como una ciencia psicofisiológica muy precisa. ¿Ciencia? Sí, no es fe ciega. Es un método con pasos para ir hacia adentro, para experimentar realidades más allá de los sentidos comunes. Vamos a ver bien cómo describe esta ciencia y para qué sirve, según estos fragmentos. Y también está su misión, ¿no? La de venir a Occidente, que según el libro fue un llamado directo de Babaji. Exacta. Fundó escuelas, como esa de Ranchi, con ideas educativas muy particulares, y después Self-Realization Fellowship en Estados Unidos. Se nota un esfuerzo por conectar mundos, ¿verdad? Totalmente. Quería mostrar que había una unidad de fondo entre las verdades espirituales de Oriente y Occidente, especialmente entre el yoga original y el cristianismo original. Qué interesante. Y sus charlas con gente como Gandhi, o el poeta Tagore, o hasta el científico Luther Burbank, parece que refuerzan esa búsqueda de algo universal. Cada encuentro como que muestra una faceta de esa visión que tenía él. Ok, entonces el plan está claro. Vemos los orígenes, desmenuzamos algunas experiencias clave, no solo qué pasó, sino qué significan según él. Entendemos mejor qué onda con el Kriya Yoga como lo presenta y vemos su misión y su legado. Uf, hay bastante tela para cortar. Empecemos por el principio, sus raíces. Los textos mencionan a los padres, y una dinámica familiar que ya como que anunciaba su camino. Sí, ¿cómo era? Una madre súper devota, muy caritativa. A veces tanto que preocupaba al padre, que era más práctico. Pero bueno, también. Ajá. Hay una anécdota muy buena donde la madre, porque el padre le dice que regala demasiado, amenaza con irse. Pero bueno, el cariño mutuo arregla todo. Quizás ahí ya estaba esa tensión, ¿no? Entre lo terrenal y lo espiritual que él exploró siempre. Y esa tensión se ve en su juventud. Los textos dicen que tenía un deseo. Tremendo. Por encontrar a Dios. Intentos de escaparse al Himalaya. ¿Sí? ¿No era un chico común? Para nada. Y después conoce a Swami Kevalananda, que era discípulo de Lahiri Mahasaya. Es interesante que este maestro no le ponía reglas súper estrictas, sino que le alimentaba esa aspiración divina. Parece clave esa conexión personal con un guía. Fundamental. Y eso nos lleva al linaje de gurús, que es central en el libro. Primero, Lahiri Mahasaya. Lo describen casi como un dios viviente. ¡Wow! Y que hizo algo revolucionario para su época. Hizo que el Kriya Yoga fuera accesible para la gente común. No solo para ascetas o ermitaños. Lo democratizó, digamos. Y luego su propio gurú, Sri Yukteswar.
El relato de cómo se encuentran es potente, como un reconocimiento instantáneo, ¿no? Como que tenía que ser. Sí, predestinado. Pero Sri Yukteswar no era un maestro fácil, ¿verdad? Los textos lo pintan como alguien muy directo, a veces duro, enfocado en la disciplina, en la sabiduría, no tanto en lo sentimental. Exacto. Le decía la verdad aunque no gustara. Te la cantaba, digamos. Tal cual. Un león de sabiduría lo llama Yogananda. Su trabajo era forjar al discípulo, prepararlo para las experiencias más hondas. Entiendo. Y por encima de ellos, bueno, la figura de Mahavatar Babaji, el gurú inmortal que, según la tradición, vive en los Himalayas, guiando la evolución espiritual desde el anonimato. Es Babaji quien se dice le pidió a Lahiri Mahasaya que reviviera y difundiera el Kriya Yoga para esta era. Y aquí es donde entramos en un terreno que, bueno, desafía un poco lo que entendemos por realidad, ¿no? Los encuentros con santos, los fenómenos que describe son, increíbles. Ujú. Por ejemplo, Ganda Baba, el santo del perfume. Cuentan que podía materializar olores específicos, a voluntad, e incluso objetos, frutas, dice, de la nada. Sí, mandarinas creo. ¿Cómo explica Yogananda algo así? ¿Es un truco o qué? Bueno, la explicación que da Yogananda en el libro es que no es un truco, ni hipnosis tampoco, él diferencia bien eso. Ajá. Dice que es un dominio muy avanzado de las energías sutiles, del prana. La idea es que toda materia en el fondo es energía condensada. Ok. Entonces, un yogi muy avanzado, controlando el prana con la mente, podría en teoría manipular esas energías para condensarlas, ya sea como un olor o como un objeto físico. Es una demostración del principio yógico. La conciencia influye sobre la materia. Entiendo. Lo pone dentro de una ciencia yógica, digamos, con sus propias leyes, aunque no sean las de la física que conocemos. Exactamente. ¿Y lo de levitar? ¿Mencionan a Babujeru Bajasaya, el santo que flotaba? Sí, otro ejemplo fuerte. Yogananda lo describe viviendo recluido, y sí, capaz de levitar usando técnicas de pranayama, de control de la respiración. ¡Wow! Y de nuevo, la explicación yógica no es que rompa la ley de gravedad, sino que aplica una ley superior. Neutralizar la gravedad controlando conscientemente las corrientes de energía vital del cuerpo. Pero más allá del fenómeno en sí, la historia destaca la sabiduría y el desapego del santo. Son ejemplos de control sobre lo físico, pero también hay relatos sobre control interno o experiencias de pura conciencia, ¿no? Pienso en la experiencia cumbre de Yogananda, cuando Sri Yukteswar le induce ese estado de conciencia cósmica. ¿Cómo intenta describir algo así? Es que, Sí, es uno de los pasajes más intensos. Lo describe como una expansión total de la percepción. Dejó de sentirse encerrado en su cuerpo. ¿y qué sentía? Una conciencia como esférica, por todos lados. Percibía todo el universo, galaxias, ciudades, todo, como vibraciones de luz dentro de su propio ser infinito. ¡Qué locura! Dio la creación material como maya, como una película cósmica, una ilusión creada por la conciencia divina, pero sin perder su sensación de ser él mismo dentro de esa totalidad. Es la experiencia directa de unidad que el yoga busca como meta final. Es casi imposible de imaginar. Y luego está el relato que es todavía más desconcertante. La resurrección de Sri Yukteswar. Ah, sí, fuerte ese capítulo. Meses después de morir, se le aparece a Yogananda en Bombay, pero no como un fantasma, sino en un cuerpo que parecía físico, tangible. ¿Cómo se explica eso en el texto? Ese es quizás el capítulo que más nos cuesta digerir desde Occidente, ¿no? Pero es clave para la cosmología que presenta Yogananda. Sri Yukteswar, en esa aparición, le explica que resucitó en un plano astral superior, Hiranya Loka. ¿Hiranya Loka? Sí, y le habla de los tres cuerpos del alma. El físico denso, uno astral más sutil hecho de energía, de prana, y uno causal, aún más fino, de pensamiento o ideas. 3 cuerpos. Exacto. Explica que al morir, el alma deja el cuerpo físico y sigue su evolución en planos astrales, usando su cuerpo astral, hasta que eventualmente trasciende eso también. La aparición sería como una materialización temporal de su forma astral, para que Yogananda pudiera verlo. Da una visión súper detallada de la vida después de la muerte y de cómo está estructurado el cosmos, según la filosofía yógica. Entiendo. O sea, hasta esta experiencia tan rara la presenta como parte de un sistema ordenado,
con sus leyes, sus procesos evolutivos en otras dimensiones o planos. No es algo caótico. Precisamente, ese es el hilo conductor, que el universo, visible e invisible, funciona con leyes precisas. Y el propósito del yoga es entender y dominar esas leyes, internas y externas, para alcanzar la liberación, la unión con el espíritu. Y el método práctico para lograr eso, el que Yogananda trajo a Occidente, es el Kriya Yoga. Dijimos que es una ciencia de la respiración. ¿Podemos meternos un poquito más en cómo lo describen? ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, los textos lo presentan como una técnica psicofisiológica avanzada que fue revivida para esta era. Su mecanismo central, según explican, implica un control muy específico del aliento que calma el corazón y los pulmones. Calma el cuerpo, digamos. Exacto. Y esa quietud fisiológica hace que la energía vital, el prana, deje de ir tanto hacia los sentidos, hacia afuera, y se dirija hacia adentro, hacia los centros espirituales de la columna y el cerebro. ¿Y qué efecto tiene redirigir esa energía? ¿Qué pasa? Dicen que tiene varios efectos profundos. Primero, calma la mente, la libera de esa agitación constante de pensamientos y percepciones. Segundo, al invertir el flujo de energía vital, acelera la evolución espiritual de la persona. Yogananda cita a sus gurús diciendo que un ratito de práctica correcta de Kriya puede darte un avance espiritual que equivaldría a muchísimo tiempo de evolución kármica natural. ¿En serio? Como un atajo evolutivo, sí. Wow. Y finalmente, el propósito último es llevarte a experimentar directamente tu verdadera naturaleza como alma, trascender la identificación con el cuerpo y la mente y alcanzar esa conciencia cósmica de la que hablábamos. Suena muy interno y poderoso. Y mencionaste antes que la Giri Mahasaya lo democratizó. Eso parece importante, ¿no? Que no fuera solo para monjes en una cueva. Importantísimo. Rompió con esa tradición de que estas técnicas eran solo para renunciantes. La Giri Mahasaya era un hombre de familia, trabajaba, Claro. y demostró y enseñó que se podía alcanzar la realización espiritual en medio de las responsabilidades del mundo. Hizo el yoga práctico, accesible para la gente común. Y ese fue un mensaje clave que Yogananda también trajo a Occidente. La idea no es necesariamente dejar el mundo, sino encontrar a Dios adentro tuyo sin importar dónde estés o qué hagas. Y esta misión de traer el Kriya y estos principios a Occidente fue, según dice el libro, una orden directa de Babaji. Ujú. Pero antes de ir a América, fundó una escuela en la India, en Ranchi. ¿Qué tenía de especial esa escuela? La escuela de Ranchi, Yogoda Satsanga Brahmacharya Vidyalaya, buscaba seguir un modelo educativo basado en los antiguos gurukulas de la India, pero moderno. Gurukulas. Sí, como las escuelas tradicionales donde el discípulo vivía con el maestro. Los textos destacan la educación al aire libre, el desarrollo integral, físico, mental, moral y espiritual, y mucho énfasis en meditación y valores. Una formación completa. Exacto. Quería formar jóvenes equilibrados con profundidad espiritual, no solo cerebritos. Hay una anécdota muy linda de un ciervito que tenían de mascota. Ah, sí la leí. Que cuando murió, Yogananda la usó para enseñarles a los chicos sobre el desapego y la inmortalidad del alma. Qué buena lección. Una visión súper holística de la educación. Y después, en Estados Unidos, funda Self-Realization Fellowship, la SRF. ¿Cuáles eran los objetivos que declaraba esta organización? Los objetivos, como los resumen los textos, son bastante ambiciosos y claros. Difundir técnicas científicas de meditación como el Kriya para experimentar a Dios directamente. Ok. Enseñar que el propósito de la vida es evolucionar espiritualmente hasta la autorrealización. Revelar la armonía entre las enseñanzas originales de Cristo y las del yoga de Krishna. O sea, unir religiones. Señalar la unidad divina de fondo en todas las religiones verdaderas. Sí. Ayudar a liberar al ser humano del triple sufrimiento. Enfermedad física, desarmonía mental e ignorancia espiritual. Fomentar la hermandad universal. Y demostrar que la mente es superior al cuerpo y el alma superior a la mente. ¡Wow! Básicamente ofrecer herramientas prácticas para crecer espiritualmente y promover el entendimiento entre culturas. Es todo un programa. Y en ese esfuerzo de tender puentes, se encontró con gente muy distinta. Mencionaste a Gandhi. ¿Qué salió de esa charla? El encuentro con Gandhi fue importante. Yogananda lo visitó en su ashram y según cuenta lo inició en Kriya Yoga.
Gandhi lo recibió con mucho interés. Mira vos. Hablaron de no violencia, de la satyagraha, de dieta, de la renuncia interior, de unidad religiosa. Se ve un respeto mutuo ahí, entre dos gigantes espirituales con caminos distintos pero metas parecidas de servicio y verdad. Y con Rabindranath Tagore, el poeta. Con Tagore, la conexión fue por la educación. Yogananda visitó Santiniketan, la famosa escuela de Tagore, Ah, claro. y compartieron ideas sobre cómo educar para nutrir la creatividad y la espiritualidad. A Tagore le impresionó mucho el trabajo de Yogananda en Ranchi. Fue un encuentro de almas gemelas, en esa visión de una educación para el ser humano completo. Hasta se encontró con Luther Burbank, el horticultor, el mago de las plantas. Esa conexión parece rara al principio. A primera vista sí, pero encontraron puntos en común súper interesantes. Ambos amaban la naturaleza profundamente Ajá. y veían paralelos entre cuidar y desarrollar plantas y educar niños. Burbank creía, como Yogananda, en la importancia de un entorno amoroso, natural para crecer. Veía sus experimentos con plantas como una forma de colaborar con las fuerzas divinas de la naturaleza. Y esa idea le resonó mucho a Yogananda, con su visión yógica. Qué bueno. Todos estos hilos, las experiencias increíbles, la ciencia del cría, la misión educativa, los puentes culturales, todo se junta en la autobiografía. Los textos citan lo mucho que se la aclamó y se la sigue aclamando. ¿Cuál dirías que es el propósito central del libro, más allá de contar una vida alucinante? Yo creo que el propósito de fondo, como sugiere esa frase de abrir ventanas de la mente y el espíritu, es inspirar. Inspirar a quien lo lea a empezar su propia búsqueda espiritual. No es solo informar sobre Yogananda o el yoga, es despertar la idea de que la experiencia directa de lo divino es posible para todos, y ofrecer un mapa, digamos, a través de las enseñanzas y el ejemplo de los maestros, de cómo podría ser ese viaje hacia adentro. Intenta mostrar que la espiritualidad no es algo vago o abstracto, sino una ciencia práctica, con resultados que te transforman. Y el impacto sigue. La influencia de Yogananda y la SRF sigue creciendo en todo el mundo. Pero hay un último punto en los fragmentos que llama la atención. Lo que pasó después de su muerte. Sí, el Mahasamadhi, la salida consciente del cuerpo. Eso fue en 1952. Y lo notable, que se destaca en los textos, es el estado de su cuerpo físico semanas después. ¿Qué pasó? El director de la funeraria Forest Lawn Memorial Park, en Los Ángeles, donde estaba el cuerpo, emitió una declaración notariada, afirmando que, semanas después de morir, el cuerpo de Yogananda no mostraba signos de descomposición. Semanas después. Sí, lo calificó de un fenómeno sin paralelo en toda su experiencia. Para los seguidores, claro, esto fue como una última señal física de su estado de realización y su dominio sobre las energías vitales. Es un cierre impresionante para una vida impresionante. Recapitulando un poco toda esta exploración de la autobiografía de un yogi, ¿cuáles son las ideas clave que nos llevamos? Bueno, varias cosas resaltan, ¿no? Primero, Yogananda como ese puente vital entre la sabiduría antigua de Oriente y la mentalidad más práctica de Occidente. Sí, eso es muy claro. Segundo, la presentación del yoga y sobre todo del Kriya Yoga, no como una religión con dogmas, sino como una ciencia empírica de la conciencia, con técnicas concretas para transformarse. Una ciencia espiritual, digamos. Algo así. Y tercero, la insistencia en que la experiencia directa de la realidad espiritual es posible para todos, seas quien seas, creas lo que creas. A mí me llama mucho la atención esa idea recurrente de ciencia. Las descripciones de la energía, la conciencia, hasta los planos post-mortem que describe Sri Yukteswar, buscan un lenguaje casi de principios universales, no solo de fe. Sugiere que la ciencia y la espiritualidad profunda no tienen por qué estar peleadas. Exacto. Yogananda buscaba mostrar que podían encontrarse en una comprensión más profunda de las leyes que nos rigen, a nosotros y al cosmos. Que la exploración interior rigurosa puede ser tan científica, a su manera, como la exploración exterior. Entonces, más allá de los relatos que nos dejan boquiabiertos, el mensaje central parece ser sobre el potencial humano, el potencial para realizarnos, para descubrir esa conexión con algo más grande. Definitivamente. Y quizás, como reflexión final que nos dejan estos textos, podríamos pensar, ¿qué significa realmente ver?
Constantemente, Yogananda y los maestros que describe nos empujan a mirar más allá de las apariencias, de la superficie material, de Maya, como le dicen, para percibir una realidad más profunda, más real. Cierto. En un mundo tan enfocado en lo externo, en los datos, en lo que se puede medir, ¿qué descubriríamos si usáramos aunque sea una parte de esa curiosidad, de ese rigor, para explorar nuestro propio universo interior? Los paisajes de nuestra conciencia. La autobiografía sugiere que lo que podríamos encontrar ahí es al final mucho más vasto y significativo.